El sufrimiento revela en qué confías. La tierra de Uz. Alrededor del año 2000 a.C., un hombre llamado Job vivía en una prosperidad que parecía ser prueba del favor de Dios. Las Escrituras lo describen sin rodeos. Este hombre era íntegro y recto. Temía a Dios y se apartaba del mal. Job 1:1. Tenía 7 hijos y 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos, siervos sin número. Job 1:2 hasta 3. Era el hombre más grande de todo el Oriente. Riqueza, familia, salud, reputación, todo lo que un hombre podría desear. Todo en lo que un hombre podría confiar. Entonces, en un solo día, todo desapareció. Llegaron mensajeros uno tras otro, sin aliento y manchados de sangre. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y los asnos, matando a los siervos. El fuego cayó del cielo y quemó las ovejas y a los siervos. Los caldeos saquearon los camellos y mataron a más siervos. Y luego, el golpe final, el que lo destrozó todo. Un fuerte viento azotó la casa donde sus hijos estaban celebrando un banquete, y la casa se derrumbó. Los 10 hijos de Job murieron. Job. Capítulos 13 a 19. Job se puso de pie, rasgó su túnica, se afeitó la cabeza, y se postró en tierra en señal de adoración. No de ira, no acusación, adoración. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Job 1:21. En el peor momento de su vida, cuando todo apoyo terrenal se derrumbó, los cimientos de Job se mantuvieron firmes. Porque sus cimientos no eran sus bendiciones, era Dios mismo. Pero la prueba no había terminado. Satanás volvió a atacar, esta vez contra el cuerpo de Job. Le salieron llagas dolorosas desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Job 2:7. Se sentó entre las cenizas, rascándose la piel con un fragmento de cerámica. Su esposa, destrozada por el dolor, y al ver la agonía de su marido, se volvió amargada. ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Job 2:9. Déjalo. Ríndete. Si Dios permite esto, no merece tu fe. La respuesta de Job atraviesa la oscuridad. ¿Aceptaremos lo bueno de Dios y no lo malo? Job 2:10. No era negación. No era fingir que el dolor no era real. Era negarse a permitir que el sufrimiento definiera el carácter de Dios. El hombre que lo tenía todo ahora no tenía nada, excepto la confianza. Entonces llegaron sus amigos. Elifaz, Bildad y Zofar vinieron a consolarlo, pero su consuelo se convirtió en acusación. Se sentaron en silencio durante 7 días. Job 2:13. Cuando finalmente hablaron, su mensaje era veneno disfrazado de teología. El sufrimiento es siempre un castigo por el pecado. Si estás sufriendo, es porque has pecado. Arrepiéntete, Job, y Dios te restaurará. Pero Job sabía que no era así. No era perfecto, pero no había cometido ningún pecado oculto que mereciera esta devastación. Durante 35 capítulos, luchó con el misterio. Cuestionó, se lamentó, exigió respuestas, pero nunca maldijo a Dios. Nunca se rindió. La lección es fundamental. El sufrimiento nos despoja de todo aquello en lo que nos apoyamos para revelar en qué confiamos realmente. Cuando las bendiciones desaparecen, ¿desaparece también la fe? Cuando desaparece la comodidad, ¿desaparece Dios? Los amigos de Job confiaban en una fórmula. La rectitud es igual a la prosperidad. Cuando la prosperidad falló, su teología se derrumbó. Pero Job confiaba en Dios mismo, no en lo que Dios daba, sino en quién era Dios. Santiago, en los versículos 1, 2, 3 y 4, enseña más adelante. Considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando os encontréis con diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe, no su destrucción. Las pruebas revelan si la fe se basa en las bendiciones o en el bendito. La confianza de Job no dependía de la comprensión. Al final, cuando Dios finalmente habla desde el torbellino, no responde a las preguntas de Job. Revela su majestad.
Y Job responde: Mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Job 42, 5. Lo que comenzó como una pérdida inexplicable, terminó como una confianza inquebrantable. Job lo perdió todo, excepto lo que más importaba. Y lo que más importaba era suficiente. El sufrimiento revela en qué confías. Y si confías solo en Dios, ninguna pérdida puede destruirte. El sufrimiento produce perseverancia. Alrededor del año 63, Pedro escribió a los cristianos dispersos por Asia Menor que sabían lo que significaba sufrir. Habían sido expulsados de sus hogares, golpeados por su fe, despojados de sus propiedades y su posición. Algunos habían visto cómo ejecutaban a sus seres queridos por confesar el nombre de Cristo. Y en medio de su dolor, Pedro no les ofreció palabras vacías, les ofreció perspectiva. Por todo esto os alegráis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que sufrir diversas aflicciones. Primera de Pedro 1, 6. Alegraos en el sufrimiento, no por él, en él. Luego explicó por qué. Esto ha sucedido para que la autenticidad probada de vuestra fe, más valiosa que el oro, que perece aunque sea refinado por el fuego, resulte en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Primera carta de Pedro 1:7. El sufrimiento como fuego refinador, la fe como oro que se purifica. La imagen es visceral, deliberada, antigua. El oro no se vuelve puro quedándose intacto en una bóveda. Se arroja al fuego, al calor intenso, el que derrite el metal y hace que las impurezas suban a la superficie. El refinador retira la escoria, el material sin valor que contamina lo precioso. Mantiene el fuego encendido hasta que el oro refleja su propia imagen en su superficie. Solo entonces es puro, solo entonces es valioso. El sufrimiento funciona de la misma manera en el alma. Quema lo que es falso. La fe superficial que solo seguía a Jesús por comodidad. La obediencia condicional que obedecía mientras la vida era fácil. La autosuficiencia disfrazada de devoción. El orgullo disfrazado de fuerza. El fuego revela lo que es real y destruye lo que no lo es. Y lo que queda es la fe genuina, purificada y probada. Pablo escribió la misma verdad a los romanos. También nos gloriamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Romanos 5, 3-4. Es una progresión, una secuencia divina. El sufrimiento produce, no destruye, crea. Primero, la perseverancia, la capacidad de aguantar, de seguir adelante cuando todo en ti grita que abandones. Luego el carácter, el que se forja en el fuego, no el que se forma en la comodidad. Y, por último, la esperanza, no una ilusión, la expectativa segura de que Dios termina lo que empieza. La iglesia primitiva vivió esta realidad. Después de que los apóstoles fueran arrestados, golpeados, y se les ordenara que dejaran de predicar sobre Jesús, no se retiraron, no se callaron. Hechos 5:41 registra su respuesta. Los apóstoles salieron del Sanedrín, regocijándose porque habían sido considerados dignos de sufrir afrentos por el nombre, regocijándose después de haber sido azotados, no a pesar del sufrimiento, sino a causa de él. Habían sido considerados dignos. Sufrir por el nombre de Cristo no era una señal de que Dios los había abandonado, era la prueba de que los había elegido. Hebreos 11 enumera a los héroes de la fe. Algunos conquistaron reinos y cerraron las bocas de los leones. Otros fueron torturados, azotados, encadenados, apedreados hasta la muerte, aserrados por la mitad. Hebreos 11, 32-38. La misma fe, diferentes resultados. Algunos fueron liberados del sufrimiento, otros fueron liberados a través de él. Ambos grupos complacieron a Dios, porque la fe no se mide por la ausencia de pruebas, se demuestra por la perseverancia en medio de ellas. El autor de Hebreos lo explica claramente. Ninguna disciplina parece agradable en el momento, sino dolorosa. Sin embargo, más tarde produce una cosecha de justicia y paz para aquellos que han sido entrenados por ella. Hebreos 12:11. Más tarde, no inmediatamente,
no mientras el fuego aún arde. Pero más tarde, cuando el refinamiento se completa, llega la cosecha. Justicia, paz, el fruto de la perseverancia. Lo que comenzó como persecución, terminó como fe probada. El fuego no destruyó a la iglesia primitiva, la purificó. Su sufrimiento produjo resistencia. Su resistencia produjo carácter. Su carácter produjo una esperanza que no sería avergonzada. Porque el mismo Dios que permite el fuego, lo cuida con esmero, sin dejar nunca que arda más intensamente o durante más tiempo del necesario. No está tratando de destruir, está refinando. Y cuando el proceso se completa, lo que queda es oro. El sufrimiento enseña a depender de Dios. Pablo lo llamó una espina en la carne, un mensajero de Satanás enviado para atormentarlo. Segunda de Corintios 12:7. Nunca especificó qué era: una dolencia física, un dolor crónico, una opresión espiritual, una tentación persistente. La vaguedad es intencionada, porque la lección no trata sobre la espina, trata sobre lo que la espina le enseñó. Pablo le suplicó a Dios 3 veces que se la quitara. 3 veces oró, con fervor y desesperación, pidiendo liberación. La espina permaneció, pero la respuesta de Dios no fue el silencio, fue la suficiencia. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda carta a los Corintios 12:9. No, te la quitaré. No, se hará más fácil. Solo, mi gracia te basta. Y eso tenía que bastar. Todo el ministerio de Pablo estuvo marcado por el sufrimiento. Lo enumera con brutal detalle. 5 veces recibió 40 azotes menos uno de los judíos. 3 veces fue golpeado con varas. 1 vez fue apedreado y dado por muerto. 3 veces naufragó. 1 noche y 1 día en mar abierto, constantemente en movimiento. En peligro por los ríos, los bandidos, su propio pueblo, los gentiles. En peligro en la ciudad, en el campo, en el mar, por los falsos creyentes. Conoció el trabajo y el esfuerzo, noches sin dormir, hambre y sed, frío y exposición. Segunda carta a los Corintios 11:23-28. No se trataba de dificultades ocasionales, era implacable. Sin embargo, la respuesta de Pablo a la debilidad es impactante. Por lo tanto, me gloriaré aún más alegremente de mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, por amor a Cristo, me deleito en las debilidades, en los insultos, en las dificultades, en las persecuciones, en las dificultades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda carta a los Corintios 12:9-10. Alardear de la debilidad, deleitarse en las dificultades. Es una lógica al revés, a menos que se comprenda la lección que el sufrimiento le estaba enseñando. La autosuficiencia es enemiga de la dependencia. Mientras Pablo pudiera confiar en su propia fuerza, educación, credenciales o habilidades, no necesitaba el poder de Dios, pero el sufrimiento le despojó de todo eso. La espina era una prueba constante de que no podía hacerlo solo. Y en esa debilidad, el poder de Cristo se hizo visible. No fue la fuerza de Pablo ayudada por la gracia, fue la fuerza de Cristo la que sustituyó por completo la debilidad de Pablo. La lección es paradójica. La fuerza viene a través de la debilidad, la victoria a través de la rendición, el poder a través de la dependencia. La capacidad humana cree que necesita la ayuda de Dios, pero la fe bíblica se da cuenta de que necesita el reemplazo de Dios. Pablo aprendió que el poder de Dios no complementa el esfuerzo humano, lo sustituye. Cuando nosotros no podemos, Dios lo hace, y lo hace mejor de lo que nosotros jamás podríamos. Filipenses 4:13 declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no a través de mi fuerza ayudada por Cristo, solo a través de Cristo. Todas las cosas que Pablo podía hacer incluían estar en necesidad. Filipenses 4:12. Aprendió el secreto de estar contento en cualquier situación, ya fuera bien alimentado o hambriento, viviendo en abundancia o en necesidad. Ese secreto no era el pensamiento positivo, era la fuerza de Cristo operando en su debilidad. La espina obligaba a Pablo a depender diariamente. Cada mañana se despertaba con el recordatorio de que necesitaba la gracia,
no una vez para la salvación, continuamente para sobrevivir, y esa dependencia se convirtió en intimidad. El sufrimiento lo llevó a la única fuente de fuerza que nunca se agota. Dios no quitó la espina, porque la espina estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Mantenía a Pablo dependiente, lo mantenía humilde, lo mantenía desesperado por la gracia que siempre, en todo momento, es suficiente. Lo que comenzó como una oración sin respuesta, terminó como una intimidad más profunda con Dios. La espina permaneció, pero Pablo cambió. Dejó de verla como un obstáculo, y comenzó a verla como una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara a través de la debilidad humana. La mayor fortaleza no es la independencia, es la dependencia radical, momento a momento, de aquel cuya gracia nunca falla. El sufrimiento nos enseña eso. Nos despoja de la ilusión de que podemos manejar la vida por nuestra cuenta. Y al despojarnos de ella, descubrimos la suficiencia de Dios. El sufrimiento revela la presencia de Dios. Babilonia. Alrededor del año 590 a.C., el rey Nabucodonosor erigió una imagen de oro de 27 metros de alto y 2,5 metros de ancho en la llanura de Dura. Daniel 3:1. Un monumento a su propio poder, a su propia gloria. Y ordenó a todos los funcionarios y a todos los ciudadanos de todas las provincias que se inclinaran ante ella cuando sonara la música. Cuernos, flautas, liras, arpas, pipas y todo tipo de instrumentos. Daniel 3:5. La señal era inequívoca. Inclínate o arde. Las masas se inclinaron, pero 3 jóvenes se mantuvieron de pie. Sadrac, Mesac y Abednego, exiliados judíos que habían ascendido a puestos de autoridad en Babilonia, pero se negaron a comprometer el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20:3. No se inclinarían, ni ante Nabucodonosor, ni ante su imagen, ni para salvar sus vidas. Furioso, el rey los convocó. Les dio una oportunidad más: inclinarse cuando sonara la música o enfrentarse al horno ardiente. Luego añadió una pregunta rebosante de arrogancia: ¿qué Dios podrá rescataros de mi mano? Daniel 3:15. La respuesta debería haber sido obvia para cualquiera que hubiera leído su historia. Pero Nabucodonosor no conocía al Dios de Israel. Estaba a punto de aprenderlo. Su respuesta es legendaria: Rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de librarnos de él, y nos librará de la mano de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa, majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la imagen de oro que ha erigido. Daniel 3:16-18. Fe sin condiciones, confianza sin garantías, obediencia sin importar el resultado. La ira de Nabucodonosor estalló. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual, tan caliente que los soldados que arrojaron a los 3 hombres murieron en las llamas. Daniel 3:22. Sadrac, Mesac y Abednego, atados con fuerza, cayeron en el fuego rugiente. Debería haber terminado en segundos. La carne consumida, los huesos convertidos en cenizas, una ejecución brutal pero rápida. Pero entonces el rey se levantó de un salto, asombrado. ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Miró a sus consejeros. Ellos lo confirmaron. Sí, majestad, 3 hombres, atados, arrojados. La voz del rey temblaba. Mirad, veo a 4 hombres caminando en el fuego, sin ataduras y sin daños, y el cuarto parece un hijo de los dioses. Daniel 3:24-25. 4 hombres, no 3, caminando, sin quemarse, sin ataduras, sin estar atados, y el cuarto no era humano. Nabucodonosor, un rey pagano, reconoció la divinidad cuando la vio. Muchos creen que fue una cristofanía, una aparición preencarnada de Jesús. Otros dicen que era un ángel. Lo que importa es esto: Dios no impidió el horno. Entró en él con ellos. El rey se acercó a la abertura del horno ardiente y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid aquí. Daniel 3:26. Salieron, ni un pelo chamuscado,
ni una túnica quemada, ni siquiera olían a humo. Daniel 3:27. El fuego no tenía poder sobre sus cuerpos, porque la presencia de Dios los protegía. La lección es fundamental. El sufrimiento no significa que Dios esté ausente. A menudo, es donde su presencia es más tangible. No los libró del fuego, los encontró en él. Isaías 43:2 declara: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. No, sí, sino cuando. El sufrimiento es seguro, pero también lo es su presencia. El Salmo 23, versículo 4, lo repite: Aunque camine por el valle más oscuro, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. A través, no alrededor, no por encima, a través del valle, a través del fuego. Y en los peores momentos, cuando la muerte parece segura y la esperanza parece una tontería, Dios se manifiesta, no para eliminar la prueba inmediatamente, sino para atravesarla con nosotros. Lo que comenzó como una sentencia de muerte terminó como un encuentro divino. El horno que debería haberlos consumido se convirtió en el lugar donde la presencia de Dios era innegable. La pregunta de Nabucodonosor, ¿qué Dios os rescatará?, fue respondida sin lugar a dudas: el Dios que camina a través del fuego con sus hijos. Ese Dios, y sigue haciéndolo. El sufrimiento produce compasión. Hebreos 4:15 hace una afirmación asombrosa: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecar. Empatía. No simpatía desde la distancia. Empatía nacida de la experiencia. Jesús, plenamente Dios, eligió hacerse plenamente humano, no para observar el sufrimiento, sino para soportarlo. Conoció el hambre después de ayunar 40 días en el desierto. Mateo 4:2. Conoció la sed, pidiendo agua a la mujer samaritana en el pozo. Juan 4:7. Conoció el agotamiento, durmiendo en una barca mientras rugía la tormenta. Marcos 4:38. Conoció la tentación, enfrentándose a las ofertas de Satanás en el desierto. Conoció el rechazo, su propia ciudad natal lo expulsó. Lucas 4:29. Conoció la traición, Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Conoció el abandono, sus discípulos huyeron cuando llegaron los soldados. Conoció la agonía física, fue golpeado, burlado, coronado de espinas, clavado en la madera. Pero su sufrimiento fue más allá del cuerpo. Atravesó su alma. En la tumba de Lázaro, rodeado de luto, lloró. Juan 11:35. El versículo más corto de las Escrituras, pero profundo. Jesús sabía que Lázaro resucitaría. Sin embargo, aún así se entristeció. Sintió el peso del aguijón de la muerte. Compartió el dolor de quienes amaban a Lázaro. Las lágrimas que corrían por su rostro demostraron que no era indiferente. Lo sintió. En Getsemaní, la noche antes de la crucifixión, su angustia era tan intensa que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 22:44. Oró: Padre mío, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 26:39. Conocía el temor. Conocía el horror de lo que le esperaba, y aún así, lo eligió. En la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. El Hijo experimentó la separación del Padre por primera vez en la eternidad. Soportó todo el peso del pecado de la humanidad. Sufrió la muerte espiritual para que nosotros no tuviéramos que sufrirla. No tenía por qué sufrir. Él eligió hacerlo, para poder comprender. Ahora, sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros con perfecta empatía. Hebreos 7:25. Cuando oramos, no nos acercamos a alguien que no puede identificarse con nosotros. Nos acercamos a alguien que sabe exactamente lo que se siente. Hebreos 2:18 dice: Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él ayuda porque ha pasado por lo mismo. El sanador herido,
Pero la lección no se limita a Jesús, se extiende a nosotros. Segunda de Corintios 1:3 hasta 4 declara: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. El consuelo fluye a través de nosotros. Lo que recibimos, lo damos. Lo que nos sana nos equipa para sanar a otros. Aquellos que han atravesado la oscuridad pueden guiar a otros a través de ella. La persona que ha luchado contra la depresión y ha sobrevivido puede sentarse con alguien que se ahoga en la desesperación y decirle: lo sé, y hay esperanza. El que ha perdido un hijo puede abrazar a un padre afligido y llorar con él sin necesidad de explicaciones. El superviviente de cáncer puede decir la verdad a alguien a quien acaban de diagnosticar, porque ha recorrido ese camino. Tu dolor se convierte en el ancla de otra persona. Tus cicatrices se convierten en su prueba de que es posible sobrevivir. El sufrimiento produce compasión de una manera que el consuelo nunca podría. Rompe la ilusión de que tenemos todas las respuestas. Silencia las respuestas simplistas y la teología barata. Nos enseña a sentarnos en silencio con aquellos que sufren, porque a veces la presencia importa más que las palabras. Elimina el juicio y lo reemplaza con la gracia, porque una vez que has sido quebrantado, dejas de condenar a los quebrantados. La iglesia no es una reunión de personas que lo tienen todo, es un hospital para los heridos, y los mejores sanadores son los que han sido pacientes. Los ministros más eficaces son los que han sido atendidos en su debilidad. La compasión más profunda fluye de aquellos que más la han necesitado. Lo que comenzó como un sufrimiento personal, termina como un ministerio para los demás. El consuelo que Dios derrama sobre tus heridas no se queda ahí, se desborda, y cuando extiendes ese consuelo a otra persona, reflejas el corazón del Dios que sufrió para salvarte. La compasión nace en el horno, se prueba con fuego, se refina a través del dolor, y se convierte en el testimonio más poderoso de la gracia de Dios que el mundo jamás haya visto. El sufrimiento revela la soberanía de Dios. La cruz, alrededor del año 33 d.C., el momento más oscuro de la historia de la humanidad. O eso parecía. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios sin pecado, colgado en una madera romana, golpeado hasta quedar irreconocible. Isaías 52:14. Burlado por los soldados que le presionaron una corona de espinas en el cuero cabelludo, desnudo, clavado por las muñecas y los pies, multitudes abucheando abajo. Los líderes religiosos se burlaban. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Mateo 27:42. Podría haberlo hecho. En cualquier momento, podría haber llamado a 12 legiones de ángeles. Mateo 26:53. Podría haber pronunciado la palabra y sus acusadores se habrían convertido en polvo, pero se quedó, silencioso ante sus acusadores. Isaías 53:7. Sumiso a la voluntad del Padre, porque esta no era la victoria de Satanás, era el plan de Dios. Isaías 53:10 revela la impactante verdad. Sin embargo, fue la voluntad del Señor aplastarlo y hacerle sufrir. La voluntad del Padre, no el plan de Satanás, no la crueldad de Roma, no los celos de los líderes religiosos. Esas fueron herramientas en las manos de Dios, pero el plan era divino, predeterminado antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. El Cordero fue inmolado antes de que comenzara el tiempo. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió la tierra. Lucas, capítulo 23, versículo 44. La creación misma retrocedió. El sol se negó a brillar sobre el asesinato de su creador. Y desde la cruz, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. El Hijo experimentó la separación del Padre por primera vez en toda la eternidad, soportando todo el peso del pecado de la humanidad, soportando la muerte espiritual, el sufrimiento definitivo,
para que nosotros nunca tuviéramos que hacerlo. Parecía una derrota. El mal parecía haber vencido. Los discípulos se dispersaron, aterrorizados y sin esperanza. Las mujeres lloraban al pie de la cruz, viendo morir en agonía al hombre que amaban. José de Arimatea y Nicodemo bajaron su cuerpo, lo envolvieron en lino y lo depositaron en un sepulcro. Una piedra rodó sobre la entrada. Mateo 27, 59 a 60. Sellado, custodiado, terminado. Pero 3 días después, la tierra tembló. Un ángel descendió, apartó la piedra y se sentó sobre ella. Los guardias se desmayaron como muertos. Mateo 28, 2 a 4. Y dentro de la tumba, vacía, las ropas funerarias dobladas. Juan 20, 6 a 7. Jesús había resucitado. La muerte no pudo retenerlo. La tumba no pudo contenerlo. Lo que parecía el final, era en realidad el comienzo. Lo que parecía una derrota, era una victoria absoluta. Pedro, predicando el día de Pentecostés, lo explicó con asombrosa claridad. Este hombre fue entregado a ustedes por el plan deliberado y la presciencia de Dios, y ustedes, con la ayuda de hombres malvados, lo mataron clavándolo en la cruz. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, liberándolo de la agonía de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Hechos 2, 23-24. Plan deliberado. Presciencia. La crucifixión no fue el plan B. Siempre fue el plan A. El peor mal jamás cometido, el asesinato de Dios encarnado, se convirtió en el mayor bien jamás logrado. La cruz no fue donde Dios perdió el control. Fue donde su soberanía se manifestó con mayor poder. El pecado fue expiado. La justicia fue satisfecha. La misericordia fue extendida. La muerte fue derrotada. Y se abrió el camino a la vida eterna. Todo ello a través del sufrimiento, que fue planeado, permitido y propuesto por Dios mismo. Romanos 8, 28 declara: Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que le aman, que han sido llamados según su propósito. En todas las cosas, no en algunas. En todas, incluso en las peores, incluso en el sufrimiento que no tiene sentido, incluso en el dolor que parece no tener sentido. Dios es soberano sobre ello, actuando a través de él, redimiéndolo para propósitos que aún no podemos ver. José se lo dijo a sus hermanos: Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50-20. El mismo acontecimiento. Dos intenciones. La maldad humana y el propósito divino operando simultáneamente. Dios no fue el autor del mal, pero Él ordenó sus límites y orquestó su resultado. Lo que los hombres pretendían para la destrucción, Dios lo usó para la liberación. La lección es asombrosa. Si Dios pudo tomar la crucifixión, el acto más injusto, malvado y horrible de la historia, y convertirlo en la salvación del mundo, también puede redimir tu sufrimiento, la traición que te aplastó, el diagnóstico que te aterrorizó, la pérdida que te destrozó. Dios no ha perdido el control. Él está trabajando, y un día lo verás. No solo lo que sucedió, sino por qué. No solo el dolor, sino el propósito. Lo que comenzó como una crucifixión terminó como una resurrección. Lo que parecía la muerte de la esperanza se convirtió en el nacimiento de la vida eterna. La soberanía de Dios no elimina el sufrimiento, lo transforma. Toma lo peor y lo convierte en algo bueno. Y si lo hizo en la cruz, también lo está haciendo en tu historia. Confía en Él, incluso cuando parezca una derrota, porque la resurrección está llegando. El sufrimiento profundiza la intimidad con Cristo. Pablo tenía todo lo que el mundo consideraba valioso. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo por formación, perseguidor celoso de la iglesia, impecable en cuanto a la justicia legalista. Filipenses 3, 5 a 6. Pedigrí, educación, estatus, credenciales religiosas que le abrían todas las puertas. Era la élite entre la élite, el justo entre los justos, y lo consideraba todo como pérdida. Pero todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Es más,
Lo considero todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Lo considero basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3:7 hasta 8. Basura. La palabra griega es skubala, desecho, estiércol. Lo que antes valoraba como un tesoro, ahora lo veía como algo sin valor, en comparación con conocer a Jesús. Pero entonces Pablo dice algo que deja helados a la mayoría de los lectores. Quiero conocer a Cristo. Sí, conocer el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Filipenses 3:10. Participar en sus sufrimientos, no evitarlos, no escapar de ellos, participar, asociarse, compartir el dolor, porque el sufrimiento es donde Pablo conoció a Jesús más íntimamente. Es una comunión que la prosperidad no puede proporcionar. Cuando la vida es cómoda, la oración se convierte en algo opcional. Cuando se goza de buena salud, la dependencia parece innecesaria. Cuando las finanzas son seguras, la fe parece teórica. Pero cuando el sufrimiento lo arrebata todo, Jesús se vuelve esencial. No solo deseado, necesario. Y en esa desesperación, la intimidad se profundiza. Lo encuentras no como una deidad lejana, sino como un compañero presente, el que camina contigo a través del fuego, el que se sienta contigo en el abismo, el que se queda cuando todos los demás se van. Pablo entendió esto por experiencia propia. Cada golpe, cada encarcelamiento, cada momento de persecución, se convirtió en una oportunidad para compartir el reproche de Cristo. Hebreos 13:13 dice: Salgamos pues fuera del campamento, llevando la vergüenza que Él llevó, fuera del campamento, donde Jesús fue crucificado, donde se envía a los rechazados. Sufrir por la justicia es seguir su camino. Soportar la injusticia es saborear su experiencia. Perderlo todo por su nombre es conocerlo de una manera que el consuelo nunca podría. Cuando Pedro y Juan fueron azotados por el Sanedrín y se les ordenó que dejaran de predicar sobre Jesús, no se enfadaron, no se quejaron. Hechos 5:41 registra su respuesta. Los apóstoles salieron del Sanedrín, regocijándose porque habían sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre. Considerados dignos. Veían el sufrimiento no como un castigo, sino como un privilegio, no como un abandono, sino como un honor. Compartir el sufrimiento de Cristo era compartir su misión, su llamado, su intimidad. Colosenses 1:24 va más allá. Ahora me regocijo en lo que sufro por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia. No es que el sacrificio de Cristo fuera insuficiente, fue completo, terminado. Juan 19:30. Pero su cuerpo, la Iglesia, sigue sufriendo hasta que Él regrese, y cuando sufrimos por Él, participamos en la obra continua del Evangelio. Nos unimos a Él en la misión que le costó todo. Primera de Pedro 2:21 dice: Para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pasos. Llamados a sufrir, no como masoquismo, no como autocastigo, sino como discipulado. Seguir a Jesús significa caminar por donde Él caminó, y Él recorrió el camino del sufrimiento antes que el camino de la gloria. El siervo no está por encima de su amo. Mateo 10:24. Si lo persiguieron a Él, perseguirán a sus seguidores. Juan 15:20. Pero aquí está la paradoja. El sufrimiento que amargaría a los que están lejos de Dios profundiza la intimidad de los que están cerca de Él. Se convierte en el lugar donde se oye su voz con mayor claridad. Se siente su presencia de forma más tangible. Se depende de su fuerza con mayor desesperación. La oración deja de ser un ritual y se convierte en un salvavidas. Las escrituras dejan de ser información y se convierten en sustento. La adoración deja de ser una actuación y se convierte en el grito de un alma que sabe que le necesita. La lección no es que busquemos el sufrimiento. No lo hacemos. Jesús oró en Getsemaní: quita esta copa de mí. Lucas 22:42. Pero cuando llega el sufrimiento, reconocemos su privilegio.
El privilegio de conocer a Cristo no solo como Salvador, sino como compañero en el dolor, no solo como Señor, sino como compañero que sufre y que comprende. Conocerlo es compartir sus sufrimientos. Y compartir sus sufrimientos es conocerlo de una manera que ningún libro de teología puede enseñar. Lo que comenzó como dolor termina como intimidad, más profunda, más verdadera, más preciosa que cualquier cosa que la prosperidad pueda ofrecer. Porque en el sufrimiento te encuentras con Jesús donde Él te encuentra de la manera más personal, en tu debilidad, en tu quebrantamiento, en tu desesperación. Y allí, Él se revela no como un Dios distante, sino como un amigo presente, el que sufre contigo. Y esa comunión vale la pena cada herida. El sufrimiento terminará, pero la gloria durará para siempre. Después de cada historia de sufrimiento, después de cada lágrima y cada herida, las Escrituras apuntan a una verdad final que lo cambia todo. Se acaba. Apocalipsis 21:4 declara: Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Se acabó. No se reduce, no se maneja, se va, se borra, se acaba para siempre. Juan tuvo la visión en la isla de Patmos, exiliado, solo, sufriendo por el testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9. Y en ese sufrimiento, se abrió el cielo. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían pasado. Apocalipsis 21:1. No hay mar, no hay separación, no hay barrera entre Dios y su pueblo. Y entonces oyó una gran voz que provenía del trono: Mirad, la morada de Dios está ahora entre los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Apocalipsis 21:3. Dios morando con la humanidad, no en un templo, no detrás de un velo, no a través de mediadores, cara a cara, sin obstáculos, para siempre. Y en esa presencia, el sufrimiento no puede existir, la muerte es devorada. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 54. El luto se silencia, el llanto cesa, el dolor es abolido. El antiguo orden, la maldición que comenzó en Génesis, capítulo 3, se revierte. Lo que el pecado rompió, la redención restaura. No hay sol en la nueva creación, ni luna. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. Porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su luz. Tampoco hay templo. Apocalipsis 21:22. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Todo lo que apuntaba a la presencia de Dios es reemplazado por su presencia real. Las sombras desaparecen cuando llega la realidad, y la realidad es gloriosa más allá de lo imaginable. Primera de Corintios 15:26 llama a la muerte, el último enemigo que será destruido. Toda forma de sufrimiento se remonta a la maldición del pecado. Génesis 3:16 al 19. El dolor en el parto, el trabajo penoso, las espinas de la tierra, la muerte como consecuencia final. Pero la cruz venció al pecado. Romanos 6:10. Y la resurrección promete que todas las consecuencias del pecado serán revertidas. La muerte muere, el sufrimiento termina, la maldición es levantada, y la creación misma es liberada de su esclavitud a la decadencia. Romanos 8:21. La promesa no es solo la ausencia de dolor, es la presencia de la alegría. Salmos 16:11 dice: Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia, con placeres eternos a tu diestra. Alegría en su presencia, no felicidad dependiente de las circunstancias. Alegría arraigada en la realidad eterna de estar con Dios para siempre. Placeres que no se desvanecen, no se corrompen ni decepcionan. Eternos, infinitos, plenos, y cada lágrima que has derramado, Dios la ha recogido. Salmo 56:8. Tú llevas la cuenta de todas mis penas. Has recogido todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Cada herida que has sufrido, Él la ha visto.
Cada injusticia que has soportado, Él la juzgará. Cada momento de sufrimiento que te pareció sin sentido, tenía sentido para Él. Nada de eso se desperdició. Nada de eso se pasó por alto. Y un día, Él hará nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Los gemidos cesan. Romanos 8:22. El trabajo termina. El dolor que parecía interminable llega a su fin. Y lo que nace es gloria que dura para siempre. No es gloria que hayamos ganado, es gloria que Él preparó. Segunda de Timoteo 2:10 habla de la salvación que hay en Cristo Jesús, con gloria eterna. Eterna. No es un alivio temporal, no es un breve respiro. Gloria que nunca se desvanece, nunca se apaga, nunca decepciona. Y cuando estemos ante Él, cuando el sufrimiento finalmente haya quedado atrás y la eternidad se extienda ante nosotros, escucharemos las palabras que todo siervo fiel anhela oír. Bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho. Ven y comparte la felicidad de tu Señor. Mateo 25:21. Ven y comparte. No observes desde la distancia. Comparte. Entra en la alegría. Participa en la gloria. Recibe la recompensa a la que se aferró la fe cuando la vista falló. Lo que comenzó con gemidos termina con gloria. Lo que comenzó con lágrimas termina con alegría. Lo que parecía que te iba a romper, se convierte en el testimonio de cómo Dios te sostuvo, y el sufrimiento que parecía insoportable en ese momento, se revelará como ligero y momentáneo, cuando se compare con la gloria eterna que lo supera con creces. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. La lección es la esperanza. No son ilusiones, no es negar el dolor presente, es la expectativa segura de que Dios termina lo que comienza. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Que aquel que comenzó en ti la buena obra, la llevará a cabo hasta el fin. Que el sufrimiento no es el final de la historia, es el medio. El difícil medio en el que se pone a prueba la fe, se demuestra la perseverancia y se forma el carácter. Pero el final es la gloria. Para siempre, con Él, donde cada lección que el sufrimiento nos ha enseñado, se convierte en alabanza, cada lágrima se convierte en testimonio, y cada herida se convierte en un recordatorio de la gracia que te ayudó a superarlo. El sufrimiento terminará, pero la gloria dura para siempre, y eso hace que cada momento de dolor valga la pena soportarlo, porque la eternidad inclina la balanza, y cuando veas su rostro, cuando oigas su voz, cuando finalmente entiendas por qué, sabrás que valió la pena. Cada segundo, cada lágrima, cada herida, valió la pena. Cuéntame en los comentarios qué lección te ha impactado más hoy. Y si quieres más contenido que no omita las verdades difíciles, asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo.